Dios te bendiga y que la paz de Dios reine en tu corazón. En esta hora queremos compartir la palabra de Dios. En los libros de Lucas, capítulo 15, verso 11, nos habla una historia muy poderosa. Es la historia del hijo pródigo. Nos enseña que un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. El hijo menor le pide los bienes a su padre. Hay que entender que en ese tiempo, pedir los bienes a su padre antes o reclamar la herencia antes de que su padre falleciera era una señal de desvivir a su padre. Prácticamente él le estaba diciendo a su padre: padre, ya tú no estás vivo para mí. ¿Y qué hace el hijo menor? Le pide la parte de los bienes que le corresponde a su padre y su padre se lo da. No muchos días después, aquel hijo se va a una provincia apartada y allí empieza a vivir perdidamente. Allí empieza a desperdiciar la herencia que su padre le ha dado. Me imagino que ese joven empezó a hacer todo con mujeres, empezó a ir de fiesta con amigos. Me imagino que tenía muchos amigos. Pero la Biblia relata que allí él desperdició su parte de la herencia. Pero ¿qué acontece? Luego que él desperdicia todo, llegó una hambre en aquel pueblo donde él se encontraba y le faltó el pan. No hubo quien le diera alimento, no hubo quien le proveyera. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la gente estará contigo siempre y cuando puedan tener una ventaja de ti. Pero el día que tú dejas de funcionarle a los demás, muchas veces los demás no estarán para ti. Y podemos ver cómo este joven, a pesar de haber desperdiciado todo, juntamente con personas, de haber vivido perdidamente, no encontró a alguien que lo alimentara. No encontró un amigo que le dijera: tú me diste ayer, hoy me toca a mí servirte. No encontró a alguien que le dijera: yo estoy contigo en las buenas y en las malas. Simplemente no encontró nadie, pero encontró un empleo. Aquel joven encontró un empleo de un hacendado. El hacendado le dijo: ¿quieres empleo? Te voy a dar, ve y apacienta mis cerdos. Hay que considerar que el cerdo para los judíos es un animal impuro. Por lo tanto, vemos como este joven fue y apacentó los cerdos. Pero él tenía tanta hambre que él quería comer, él deseaba comer de la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Aquel joven que había gastado la herencia de su padre, aquel joven que había gastado la herencia de su padre, aquel joven que en un momento dado tenía mucho dinero, ahora se encontraba sin ni uno y no encontraba quien le daba, simplemente para comer. Dice la Biblia que él deseaba comer de lo que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquel joven que había gastado todo no encontraba ni siquiera comida de cerdo para comer. Es la enseñanza que nos da hoy. Muchas veces, como les decía, las personas van a estar contigo siempre y cuando tengan una ventaja. Te usarán, pero el único que no te usará, el único que siempre estará contigo por siempre, este se llama Dios. Que vemos que nadie les daba, pero dice la palabra de Dios que él volvió en sí. Y volviendo en sí dijo: en la casa de mi padre hay muchos trabajadores, los trabajadores allá no pasan hambre. Yo iré a mi padre y le diré: padre, ya, yo he pecado contra el cielo, yo he pecado contra ti. Recíbeme como a un trabajador, como a un jornalero más. Porque él entendía que los jornaleros allá donde su padre no pasaban hambre. Y que él dijo: yo me levantaré e iré a mi padre. Y es lo que te vengo a decir. No importa lo lejos que tú te hayas ido, no importa el pecado que tú hayas cometido, si hoy tú decides volver a tu padre, hoy él te recibe. A él no le importa el tamaño del error que tú hayas cometido, basta con desear volver y tu padre te recibirá.
No es que yo le fallé, sí le fallaste. No es que yo le negué, sí le negaste. Pero Él está dispuesto a perdonarte. ¿Y sabe qué dice este joven? Aquel joven dijo, me levantaré volviendo en sí. Vuelve en sí en esta hora. ¿Y sabe qué? Se levantó contra viento, contra mareas, y él volvió donde estaba su padre. Dice la palabra de Dios que su padre, viéndole de lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia y corrió y se echó en su cuello y le besó. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el hijo le está diciendo, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre está llamando a sus sirvientes y le está diciendo, saquen el mejor vestido, vístale, pónganle un anillo, cánselo y traigan al becerro gordo y mátenlo y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sabe qué? A pesar de que el hijo se había apartado, a pesar de que el hijo había gastado la fortuna que su padre le había dado, un día cuando decidió volver, su padre le recibió. Y no solamente le recibió, le dio ropa nueva, le puso anillo, lo reconoció nuevamente como su hijo. ¿Y sabe qué dijo? Maten el becerro más grande, porque aquí se va a hacer fiesta. No importa lo lejos que tú te hayas ido, por la única razón, dice la Biblia, por la que se hace fiesta en el cielo, es cuando un pecador vuelve a su Padre. No importa lo lejos que tú te hayas ido, si decides volver hoy allá en el cielo celebran por tu regreso. Si decides volver hoy allá en el cielo, tu Padre hace fiesta. A pesar de que el hijo mayor se sintió mal, su padre estaba haciendo fiesta. Dios te espera. Él quiere hacer fiestas con tu regreso. No importa lo lejos que tú te hayas ido hoy, si decides volver, allá en el cielo harán fiesta. Recuerda eso. Tu Padre te está esperando. Y Él te está esperando con los brazos abiertos. No importa lo lejos que tú te hayas ido, si decides volver hoy, en el cielo se hace fiesta. Se quiere hacer fiesta por tu regreso. Quizás estás pensando en cómo me recibirá la gente. Quizás estás pensando en yo fallé, mi pecado fue muy grande, cómo me recibirá la gente. No importa cómo la gente te reciba, tu Padre te recibirá y hará fiesta. Dice la Biblia que allá en el cielo hacen fiesta. Esta es la única causa. Si hoy decides volver, en el cielo celebran tu regreso. Vuelve, que hay fiesta para ti. Dios te bendiga. Y recuerda, Jesús te ayuda. Bendiciones.